Vamos a introducir tres aspectos de la electricidad que intervienen en muchos circuitos eléctricos que trabajaremos posteriormente. Estos tres conceptos se tratan de la potencia, energía y carga eléctrica. La potencia eléctrica se puede definir como la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La potencia eléctrica se mide en vatios, que se puede expresar con la letra W, y a su vez la potencia se puede expresar con la letra P mayúscula. La potencia se puede calcular mediante el producto de la tensión por la intensidad de corriente. De esta manera tenemos que la ecuación o la fórmula de la potencia eléctrica es P igual a V por I. En la derecha podemos ver un circuito eléctrico que ejemplifica las magnitudes eléctricas que ya hemos mencionado. Tenemos una fuente de alimentación con una tensión V, una intensidad de corriente que circula a través del circuito con una intensidad I, que es la letra con la que lo representamos, y una resistencia representada con la letra R. A su vez, podemos calcular la potencia mediante la letra P, usando la fórmula que hemos mencionado anteriormente. De esta manera podemos ver que la potencia eléctrica se puede expresar de varias maneras. La primera, como hemos visto anteriormente, potencia igual a tensión por intensidad de corriente. Sin embargo, como hemos visto en la ley de Ohm y como podemos ver en la parte derecha, podemos representar la potencia de otra manera. Es decir, si la tensión es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, podemos sustituir la tensión V por su equivalente, resistencia por intensidad. Es decir, si volvemos a la fórmula de la potencia, vemos que P es igual a V por I. Ahora, en vez de poner V, vamos a sustituirla por su equivalente, es decir, R por I. Por lo tanto, en vez de poner V, pondríamos R por I y tendríamos que multiplicarla por I, quedando R por I al cuadrado. Por tanto, la potencia sería igual a R por I al cuadrado, o V por I, que es como dijimos anteriormente. Si, en lugar de sustituir la tensión V, sustituimos la intensidad de corriente I, como se expresa en la ley de Ohm, que se ve en la parte derecha, I igual a V entre R, podemos expresar la potencia eléctrica como tensión al cuadrado partido por la resistencia. De esta manera, según los datos que tengamos, podemos expresarla de una manera o de otra para calcularla de una manera más fácil. La energía eléctrica es un tipo de energía que consiste en el movimiento de los electrones entre dos puntos cuando existe entre ellos una diferencia de potencial, por lo que se puede generar una corriente eléctrica. La energía eléctrica se puede medir en julios, que se expresa con una J mayúscula. A su vez, la energía eléctrica se expresa con la letra E y se puede obtener mediante el producto de la potencia por el tiempo. La potencia eléctrica ya la hemos visto anteriormente y ya sabemos cómo calcularla, así que de esta manera podemos expresar el valor de la energía partiendo del valor de la potencia y del valor del tiempo en segundos para obtener una energía expresada en julios. Si en lugar de en segundos expresamos el tiempo en horas, podemos expresar la energía eléctrica en vatio por hora, considerando que la potencia eléctrica se expresa en vatios. Por último, la carga eléctrica podemos definirla como la cantidad de electricidad que tiene un objeto cargado. Podemos ver dos tipos que hacen referencia a la carga eléctrica. Si hay más electrones que protones, podemos decir que ese cuerpo está cargado negativamente. Si por el contrario nos encontramos con menos electrones que protones, decimos que el cuerpo está cargado positivamente. Recordemos que los electrones están cargados de manera negativa, es decir, tienen carga negativa. Tenemos que decir que la carga eléctrica se mide en coulombios y que puede expresarse como el producto de la intensidad de corriente por el tiempo transcurrido. De esta manera tenemos que la ecuación o la fórmula de la carga eléctrica es la intensidad de corriente por el tiempo en segundos.